Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus hogares ahí? Bueno, para arrancar, mi nombre es Luis Jara, mi esposa es María Duarte, soy de acá de Aluminé. Como nombre a esta prédica, lo que están anotando, le puse: el proceso extrae tu potencial. Y no sé si a usted le ha pasado muchas veces, pero a mí sí. Y muchas veces me ha costado entender a Dios. Y esto es una buena señal. Porque si mi mente limitada pudiera llegar a entender la mente de Dios, la mente profunda de Dios, ¿no? Dios no sería Dios. Y aunque Dios se nos ha revelado de muchas maneras, honestamente me cuesta entender a Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, es que he visto muchas respuestas que Dios me ha dado a oraciones, y han sido tal vez oraciones insignificantes a la vista de algunos, pero ¿qué le puedo decir? Por dar un ejemplo, he orado por dolor de mi cabeza y se me ha pasado. He orado por una quebradura en los pies a mi hijo y se ha sanado. Y así, muchas veces me cuesta entender, ¿no? Honestamente me cuesta entender cómo Dios puede responder a una simple oración supuestamente o insignificativamente para uno, y no responder una oración a aquella persona que está sufriendo un dolor, que está sintiendo ese dolor, ¿no? Y experimentando dolor. Y parece que no tuvieran respuesta, ¿no? Ahora, yo no me animaría a dar una respuesta definitiva a esta incógnita, pero he entendido que Dios hace algo para mí, que Dios no hace algo para mí, sino que hace algo en mí. Yo lo vuelvo a repetir, que Dios no hace algo para mí, sino hace algo en mí. Cuando Dios hace silencio, creemos que hemos sido olvidados, cuando en realidad estamos siendo procesados en ese momento, y nuestras oraciones son: Dios, líbrame de este conflicto. Dios, sáname de esta enfermedad. Dios, restaura mi familia. Es decir, Dios, haz algo en mí. Es decir, Señor, por favor, haz algo en mí. Todo lo que estoy pasando, las crisis, las circunstancias, haz algo en mí. Haz algo. Pero quizás Dios no quiera hacer algo para mí, porque Él está más interesado en hacer algo en mí. A través de ese proceso de quebranto que estamos experimentando, quizás Dios no quiere transformar las circunstancias, porque lo que quiere hacer es transformar. Lo que haga para mí va a ser temporal, y lo que haga en mí va a ser eterno. Que Él nos sane, que te sane un dolor de cabeza, o que le arregle el pie a mi hijo, ¿no? Eso es temporal de este mundo, pero el que desarrolle carácter en medio de la prueba, que haga crecer nuestra fe, la paciencia, la virtud, eso es algo que será para la eternidad. Y esto le cobró vida, esta palabra, porque un día a la noche, cuando me enteré que tenía que predicar, me acosté y le dije: bueno, Señor, revelame qué tengo que hablar. Y esa misma noche el Señor me contestó, me dio un sueño donde me sacaba de este lugar,
me sacaba de este lugar para llevarme a otro lugar. Pero yo iba a ese lugar y me sentía triste. Yo sentía mucha angustia, mucho dolor. Recuerdo que estaba en una casa grande y estaba angustiado. Pero el Señor me había llevado a aquel lugar porque habían personas que estaban necesitando un direccionamiento de Dios. Y yo en mi corazón sentía mucha angustia, mucho dolor. Y el que me conoce a mí, me gusta la pesca. Y en ese sueño habían jóvenes que me invitaban a pescar porque donde el lugar que yo estaba rodeado de ríos. Pero yo no sentía ese deseo de ir a pescar que tengo siempre cuando salgo a pescar. Era como que no me interesaba. En mi corazón sentía mucho dolor. Y una parte era porque extrañaba mi casa. Extrañaba a mis padres espirituales. Y déjame decirle que para un hijo es difícil salir de la casa de los padres. Y sentía esa angustia. Y recuerdo y le contaba a mi esposa que era como que nos conectábamos al Zoom. Y estábamos en la reunión. Y el pastor se parecía en la cámara y nos decía: Luismi, te extrañamos. Y a pesar de ese dolor que sentía, esa angustia, el Señor me decía: eres una perla preciosa. Pero ¿cómo entender que una perla preciosa esté sufriendo? O sea, esté pasando por angustia y dolor. Al reconocerla, la perla preciosa, y se me vino a la cabeza Mateos capítulo 13, que habla de la parábola de la perla, ¿no? Dice que esta parábola dice que un mercader iba de mercado en mercado buscando perlas preciosas. Pero un día se encontró una perla que era más preciosa que todas las perlas. Y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla y hacerla suya por exclusividad. Yo creo que Jesús es el mercader y nosotros somos las perlas. Y que Jesús, para tomar posesión exclusiva de nosotros, tuvo que pagar un alto precio de su propia vida para tenernos en exclusividad. Ahora, lo interesante de esta parábola es pensar cómo se forman las perlas. Y estudiando sobre esto me di cuenta de que las perlas son producto del dolor. Las perlas se forman dentro de una ostra, donde hay un molusco, y que tiene la piel muy delicada. Y el caparazón de la ostra es lo que lo cubre, lo resguarda. Pero si en algún momento le entra un granito de arena, ese molusco es herido. Y cuando es herido, este molusco larga una sustancia viscosa llamada nácar, el cual hace que se cicatrice esa herida del molusco. Esta sustancia va envolviendo ese granito de arena constante. Lo va envolviendo. Y es un proceso que puede durar hasta 10 años en cicatrizar y solidificar. Y así se forma la perla. Lo que significa que las perlas son producto del dolor. Y no sé si me estás entendiendo, pero esta parábola es un mensaje esperanzador. Para aquellos que estamos sufriendo algún tipo de quebranto,
Y es el siguiente: tu dolor tiene sentido. Tu dolor tiene sentido. Yo no lo sé lo que está pasando, pero tu dolor tiene sentido. Hay en sus hogares, yo no sé lo que estás pasando, pero tu dolor tiene sentido. Saber que a través de nuestro dolor, en nuestro corazón estamos formando una perla para que aquel día que nos encontremos con Jesús y lo veamos a Él, al más bello, al más hermoso, al de luz, esa luz resplandeciente. Y perdóname por la imaginación, pero imagínese a Jesús llevando en su cuello un collar de perlas y exhibiéndolo ante todos, diciendo con orgullo, digamos, ese collar de perlas. Y te encuentres con Él, no cara a cara, y lo veas frente a frente, y le digas: Señor Jesús, te abro mi pecho como las ostras abren para mostrar su perla, y te entrego esta perla que hay en mi corazón. Este corazón herido que fue producto por el dolor, que es el producto de la cicatrización de las heridas. Y le digas a Jesús: viví mi quebranto de tal manera que hoy puedo hermosearte un poquito más con esta perla que es mi regalo para ti por toda la eternidad. Y es de esto lo que te he venido a hablar, de los procesos de Dios, de los procesos que Dios nos hace pasar para crear algo valioso en nosotros. Porque las virtudes más hermosas del corazón no se desarrollan en tiempo de calma, sino en el tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la virtud del perdón? Bajo el dolor de la ofensa. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la paciencia? Bajo el dolor de una promesa que tarda en cumplirse. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la generosidad? Bajo el dolor de la escasez. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la humildad? Bajo el dolor de un orgullo que tiene que humillarse, que tiene que ser humillado. Las virtudes que tienen valor en el cielo necesitan dolor para ser desarrollados dentro de nosotros. Porque esas preciosas virtudes del corazón necesitan ser quebrantadas. Y muchas veces no entendemos, porque como cristianos creemos que Dios nos quiere llevar de un lugar hacia el propósito en una línea recta. Y en realidad Dios nos quiere llevar de este punto hacia el propósito, pero en una línea ondulada. Es como si fueran unas carreras. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos lleve como si fuera una carrera de 100 metros, ir derecho a 100 metros y ya terminó todo. Pero en realidad servir a Dios es una carrera de resistencia. Es una carrera donde vamos a correr sobre un terreno que no conocemos, agreste, donde vamos a pasar por montañas, vamos a tener montañas, vamos a encontrar barros, vamos a encontrar piedra,
Vamos a tener diferentes dificultades. Pero la victoria la vemos cuando pasamos todo eso y llegamos a la meta. Porque si vemos en la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron bajas y altas. Momentos y curiosamente nuestro mayor crecimiento de nuestro carácter se produce en los momentos bajos. No en los momentos altos, porque cuando estamos en los momentos altos estamos entretenidos con el éxito y Dios no puede hacer nada en nosotros. Pero cuando somos probados, humillados, Dios puede hacer algo profundo en nosotros. Ahora, ¿qué representan esos momentos bajos? Que son diferentes cosas. Por ejemplo, para José representó la cárcel, para Moisés representó el desierto, para David representó la cueva, para Job representó la enfermedad, para Pablo representó el aguijón. Estas circunstancias representan el mecanismo de Dios para procesarnos. Ahora tenemos que entender bien lo que nos quiere decir. No es que Dios no quiera enviar mal, porque no creo que Dios haga eso, si en su carácter no está de hacerlo mal. Pero sí creo que Dios tome en su mano lo malo de nuestras vidas y lo transforme en algo bueno, que le dé la gloria a Dios. Y Jesús llama a esos procesos la poda. Diga conmigo, la poda. Muchas veces creemos que ha sido Satanás quien nos ha llevado a ese lugar de quebranto, cuando ha sido Dios que nos lleva allí para procesarnos. Es por eso que no recibimos respuestas a nuestras oraciones, a nuestros ayunos, a nuestras lágrimas, cuando le decimos que Dios nos saque de allí, y en realidad ha sido Dios que nos ha llevado para podarnos. Y tenemos que entender que somos podados, porque si no lo entendemos, no vamos a resistir al proceso y nos vamos a desilusionar con Dios. Y Jesús sabía lo importante que sería que aprendamos que el dolor forma parte de la vida cristiana. En esa última noche, cuando estabas con los discípulos, donde apenas le quedaban un par de horas para que lo entregaran para ser traicionado, Jesús fue de la cena al Getsemaní, siendo de noche, caminando. Y me imagino que Jesús iba caminando entre medio de las viñas, acariciando las hojas y los discípulos atrás. Y me imagino qué iría pensando, ¿no? Porque yo no sé si uno desperdicia palabra cuando está a punto de morir. Y me imagino que susurrando le contó una historia a sus discípulos que le seguían. Y le contó la historia de la parábola de Juan 15, del 1 al 8. Y les dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, porque lleváis mucho fruto y seis así mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué preciosa parábola! Esta parábola nos dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. O sea, las ramas que salen de la vid y que generan el fruto, o sea, las uvas, seríamos nosotros. Pero también dice que el labrador es el Padre Celestial. Lo interesante es que Jesús dice que este labrador tiene una obsesión. Y este labrador se levanta muy temprano pensando en una sola cosa: que los pámpanos den frutos. De hecho, Jesús dice: dar muchos frutos a prueba si somos sus discípulos. Y cuando digo frutos no estoy hablando de los pensamientos, de las actitudes, de las acciones que glorifican a Dios. Y sabes que el labrador es muy radical con su deseo de que demos frutos. Esta palabra nos dice que el pámpano que no da fruto, el labrador la agarra con una tijera y la corta. La arranca y la echa al fuego. Y suena duro el significado pero significa que si pareces, pero no es, podrá engañar a otros pámpanos, pero no al labrador. Y el labrador lo cortará y lo echará al fuego. Ahora yo puedo entender que el labrador corte el pámpano que no da fruto y lo eche al fuego. Pero no entiendo por qué va y poda al otro que da frutos. ¿Por qué no lo deja tranquilo? Que siga creciendo. Pero lo curioso es que el labrador, con la misma tijera que corta el pámpano que no da fruto y después poda el pámpano que da fruto, y nos podríamos confundir al momento de ver al labrador cuando corta un pámpano para echarlo al fuego, con el momento cuando el labrador poda el pámpano para sacar su mejor potencial. A los ojos de los demás,
no se verá claro, pero ese labrador ve lo que los demás no ven. La poda es un proceso imprescindible para transformar un árbol salvaje en un árbol fructífero. La poda es un proceso necesario para extraer el potencial retenido dentro de los árboles. La poda generalmente sucede en invierno. Para que ese árbol no malgaste su energía en mantener las ramas, sino que cree raíces profundas y absorban todo el mineral de la tierra. Por eso el labrador corta aquellas ramas que embellecen al árbol, pero que gastan nutrientes. Y pareciera que están maltratando al árbol, pero en realidad lo están potenciando para que dé más frutos. Y el resultado después de la poda es que queda bien feo, queda horrible. No sé si por ahí vemos cuando cortan los árboles, quedan feo, horrible. Pero luego cuando llega la primavera y el invierno pasa, el árbol que ha echado raíces toma todos los nutrientes y en la primavera da los mejores frutos. Quizás no entendamos, pero todo discípulo que esté dando frutos será podado por Dios. Para que den más frutos. Pero la única manera de no tener un shock emocional de ese quebranto es confiando en la sabiduría del labrador divino. Y aunque no entendamos lo que está haciendo Dios, debemos confiar porque Él nos ama. Somos su proyecto personal, somos su árbol favorito y eso no ha tenido y por eso no ha metido la tijera. La poda no es un castigo y es el trato de exceso de hojas. La poda es un trato al ego y ser podado significa ser cortado y ser cortado muchas veces duele. El proceso implica pérdida y dolor y a veces Dios te corta en la economía, te corta en la salud y los cortes duelen. Y a veces, muchas veces el Señor corta y duelen. Los cortes duelen. Y tal vez muchas veces digamos que Dios nos está castigando. Dios nos está castigando, muchas veces decimos y no entendemos. Pero Dios nos está promocionando. Y podemos ver una poda, yo diría, la poda mayor que hubo en la Biblia. Y fue cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y podemos ver que habían dos personas más, una de un lado y otra del otro. Pero los que estaban al costado estaban siendo castigados. Pero Jesús estaba siendo podado por el Padre para sacar el mejor potencial, que sería que hoy
tú y yo estuviéramos aquí. Ese fue el mejor potencial de la poda que fue Jesús. Y en Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y quiero decirte esto para que te quede grabado. Eres un árbol favorito. Eres el árbol favorito de Dios. Él está haciendo una inversión grande en ti para que des muchos frutos. Y mientras somos quebrantados, ¿qué nos toca a nosotros? Mientras entramos en ese quebranto, ¿qué nos toca a nosotros? Solo confiar. Solo confiar. Aunque no entendamos, Dios es bueno. Y aunque estemos sufriendo, Dios está haciendo algo. Y en realidad, mucho más que confiar, yo diría adorar. Darle gracias por tenerme como un árbol favorito. Decirle: acá estoy listo para que me podes y dar más frutos. Y quiero darte un ejemplo. Para que te quede grabado. Esta hoja representa nuestra vida. Quiero que aprendamos a no resistir la mano de Dios. Yo amo la mano de Dios cuando Él me bendice. Cuando me sana. Cuando me provee lo necesario. Pero también estoy aprendiendo a amar esa mano, porque es la misma mano cuando me quebranta. Y si movemos la hoja así, podemos ver que no hace mucho, que hace mucho ruido. Si la movemos hace mucho ruido. Y es como el dicho dice, mucho ruido y pocas nueces. O sea, muchas veces somos personas que hacemos mucho ruido y llevamos poco fruto.
Y si no nos dejamos tratar, Dios no puede hacer nada con nosotros. Porque si Dios nos trata, si quisiéramos tirar esta hoja, quedaría ahí nomás. Pero si el Señor nos trata, nos quebranta, si el Señor nos agarra en su mano y nos agarra y nos quebranta, hágalo si quieres conmigo. Nos quebranta, nos tiene en su mano. Podemos ver que ya no hace tanto ruido. Podemos ver que ya no hace tanto ruido. Y podemos ver las marcas, las cicatrices, las quebraduras, las cortaduras que Dios nos ha dejado. Y mire, cuando estamos en la mano de Dios, agarra y hágalo así. Cuando somos tratados y quebrantados por la mano de Dios, es fácil que seas enviado. Y quiero que recuerdes con esa hoja que cada cicatriz que hay ahí es porque estás siendo tratado, estás siendo podado. Y si Dios no te está podando, si no ha metido la tijera todavía, yo me preocuparía. Porque Dios poda los árboles favoritos. Porque Dios poda los árboles que ama. Dios poda a los discípulos que tienen potencial para dar frutos. Y si es cierto, Dios nos va a llevar a un invierno espiritual. Chan. Tal vez todos quisiéramos vivir en un verano eterno, en un avivamiento. Pero le hablo por mí y he aprendido a que es necesario que Dios nos meta en un invierno. Y pareciera que Dios está lejos y no sentimos su voz, sentimos frío, pero las temporadas de invierno son necesarias para nuestro crecimiento, porque en el invierno echamos raíces en nuestra fe. Y esa fe nos mantiene vivos. Y es cierto, muchas veces Dios nos arranca cosas que son partes de nuestras vidas, que muchas veces no queremos soltar, no queremos largar. Pero que nos están ocupando un lugar, nos están gastando la energía, nos están consumiendo los minerales. Cosas que son importantes, que nos quitan el potencial para dar frutos. Tal vez amamos a esa relación, tal vez amamos ese trabajo, tal vez amamos nuestra salud, amamos estar bien. Pero hay veces que Dios tiene que meter la tijera. Y creerás que Dios te está matando.
Pero no, Él te está podando. Él está extrayendo el potencial que hay en ti y hay en mí. Y póngase de pie. Y quiero decirte que pronto está la primavera. Yo no sé, pero se están escuchando los pájaros como cantan, porque la primavera se acerca. Hay inviernos que te están pasando. Hay inviernos que ya están pasando. Y la primavera está viniendo. Y hay muchos que van a dar frutos. Y buenos frutos. Solo vamos a adorar al Rey. Levante sus manos y vamos a adorar al Padre. Si algún adorador me puede ayudar. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle, aunque no entienda el proceso que esté pasando, aunque no entienda el dolor, yo te voy a agradecer, te voy a adorar, porque sé que estás extrayendo el mejor potencial que hay en mi vida para servirte. Maravilloso Jesús, milagroso. Tal vez estés por entrar en el invierno y el Señor empieza a cortar esas hojas que están de más, esas ramas del orgullo. Extender tu poder a los que estamos aquí. Tal vez empieza a cortar esa rama de la economía. Tal vez empieza a cortar esa rama del trabajo. Pero déjame decirte, Dios está extrayendo el mejor potencial en tu vida. Porque Él te ama. Porque eres el amado, eres el precioso. Eres el mejor árbol que tiene en su huerto. No fue en vano ese dolor que tuviste que pasar. No fue en vano. Solo no me escuchaste, no me oíste. Solo me callé por un momento porque estaba trabajando en tu vida. Estabas cortando ese exceso de ramas que no te dejaban que llegaras a mi presencia. Gracias, papá. Porque eres precioso, eres hermoso. Gracias por compartir este tiempo lindo de la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. También puedes darle un me gusta, un pulgarcito para arriba. Esto nos ayudará a llegar a más personas con estos videos. Podés también hacer algún comentario allí en la zona de comentarios de los videos de YouTube. Y por qué no, compartir este video con otras personas, tus familiares, amigos, porque también les puede hacer de mucha bendición. Así que desde ya te agradecemos por apoyarnos y estar allí cada vez que subimos un video. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.